En este capítulo de las Aves de Pitágoras vamos a hablar de un filósofo que es quizás de los más complejos y más polémicos. Y más de algún estudioso de la filosofía sabrá que cuando hablamos del filósofo Hegel es la verdad bastante complicado a veces entender qué es lo que nos está queriendo decir. Pero bueno, Hegel trata un tema que puede ser entendible por todos o por la mayoría, o eso espero. Ese tema del que hablo es sobre la dialéctica del amo y del esclavo, que bien se puede consultar en la Fenomenología del Espíritu, que es considerada la obra magna de Hegel. Bueno, antes de llegar al punto del amo y del esclavo, tenemos que hablar sobre el concepto de la conciencia del que habla Hegel. Es decir, la conciencia es algo que desea y que necesita el reconocimiento de otra conciencia para saberse existente. Es decir, si tenemos dos sujetos frente a nosotros, el uno intentará que el otro, y así respectivamente, lo reconozca. Pero en este reconocimiento que el uno busca en el otro y viceversa, se da en un duelo a muerte. Es decir, que solamente uno de los dos va a poder ser reconocido por el otro. Y es decir, ¿por qué un duelo a muerte? Pues bien, porque solamente uno es el que va a estar ejerciendo la labor de reconocer y el otro va a hacer la labor de ser reconocido. Pero como ya dijimos que esto es un duelo a muerte, obviamente solamente va a poder ganar uno. Esta conciencia, que es de algún modo más débil en el sentido de temerle más a la muerte, es la que va a someterse a esta conciencia que salió victoriosa. Y esta conciencia que no le temió a la muerte vendría siendo el amo. Y la conciencia que temió por la muerte y cambió su deseo de ser reconocida por la otra conciencia por permanecer viva, se convirtió en lo que Hegel denomina como el esclavo. Entonces, ¿cuál es la importancia o en qué se desarrolla esta dialéctica entre dos conciencias que han tomado el papel de amo y el papel de esclavo? Pues bien, Hegel es muy conocido por ser llamado el filósofo magno de la historia. Es decir, el tema principal que le interesa a Hegel es sobre el desarrollo de la historia. Y uno de los subtemas que podemos sacar de la historia es la cultura. Entonces, ¿en qué tiene que ver la cultura con esta dialéctica que se da entre amo y esclavo? Pues bien, esta dialéctica que se da entre estos dos tipos de conciencia hace que la conciencia que se estableció como el esclavo esté a la servidumbre de la conciencia que es el amo. Entonces el amo descansa mientras el esclavo trabaja. Y el amo podríamos asociarlo con la burguesía y al esclavo lo podemos asociar con el proletariado. El amo, al convertirse en la conciencia victoriosa, o al menos victoriosa en el sentido de ser la conciencia que ganó el reconocimiento del otro, se convierte en una conciencia que se vuelve inactiva, porque ahora el único que está trabajando es el esclavo. Y a la vez el amo se siente insatisfecho porque el reconocimiento que tiene de quien es el esclavo prácticamente ya no es alguien que es igual a él. ¿Por qué? Porque el esclavo renunció a su libertad para no morir. Entonces el amo siente que quien lo reconoce no es un igual y no le basta ese reconocimiento, porque su mero reconocimiento no es de un ser humano, porque el ser humano es alguien libre, sino que su reconocimiento es de una entidad inferior, que en este caso vendría siendo un esclavo. Pero en esta insatisfacción que tiene el amo se refugia y solamente consume el trabajo del esclavo. El esclavo comienza a trabajar la materia y la comienza a transformar. Y en esta transformación surge algo bastante peculiar, que no se esperaba el amo. Que en ese trabajo que se da en la materia se va formando lo que se conoce como la cultura.
Entonces, poco a poco el esclavo, entre comillas, como diría Sartre más adelante, cuando habla sobre el trabajo de los proletariados en las fábricas, que ellos iban decidiendo qué tornillos poner, qué no poner, cuál poner primero, cuál después, se va desarrollando poco a poco su libertad en decidir cómo transformar la materia. Entonces, poco a poco el esclavo se va apropiando de su propio trabajo, es decir, de la transformación que hace de la materia, y por tanto es hacedor de la cultura. Y lo que vendría siendo más adelante, que tal vez Marx no se esperaba que en estas épocas realmente aún no se diera la revolución del proletario, pero lo que se esperaba era de que el esclavo, al ser el hacedor de la cultura, poco a poco superara al amo y ya no necesitara de este para poder ser reconocido en sí mismo. Es decir, ya la conciencia del esclavo vendría a reconocerse en su trabajo, es decir, en el hacer la cultura. Y el amo, que en un momento se creyó que era la conciencia victoriosa, vendría siendo la conciencia que había perdido. Sin embargo, bueno, ya sabemos que se dio en la historia la revolución del proletariado, pero no llegó a los términos que se tenía pensado, es decir, a la muerte de la burguesía. Porque al parecer en nuestros días quienes más mueren de hambre son los mismos proletariados, y la burguesía sigue creciendo y come y come y come y sigue comiendo. Pero bueno, aunque no se haya dado el fenómeno que se esperaba de la revolución del proletariado y que ésta saliera victoriosa, no podemos negar que la cultura es hecha precisamente por quienes transforman la materia, es decir, por quienes Hegel denomina como esclavos. Después de este video de lo que menciona Hegel acerca de la dialéctica del amo y del esclavo, cuéntanos en los comentarios qué piensas acerca del hacer la cultura y de cómo es que esta dialéctica, ya sea entre proletariados y burgueses, constituye lo que conocemos como el proceso en el que la cultura y la vida se llevan a cabo.